Hola, buenos días, ¿cómo están? Espérense, déjenme revisar si tengo... Déjenme revisar si funciona el sonido. Hola. Bien, ¿está todo bien? Eh, Vamos entonces a seguir con la ley de Ohm. Voy a compartir pantalla aquí en un segundo. Ya, la ley de Ohm entonces dice que B o delta B es igual a R por I, lo que tenemos acá arriba. O R es delta B partido por I. La unidad de resistencia, que es el nuevo concepto que vimos con la ley de Ohm, es el ohm. El ohm es la unidad de resistencia. Y un ohm se define como un volt partido por ampere, tal como se ve aquí en esta ecuación. La resistencia es voltaje partido por corriente. Por lo tanto, un ohm es un volt partido por un ampere. Después hay, si se acuerdan bien, habíamos definido la conductividad. Y la conductividad es la capacidad del circuito, del sistema, eh, para poder hacer circular corriente. Hay otro, el valor recíproco de la conductividad se llama resistividad, más o menos, y la resistividad se define como 1 partido por sigma. ¿Ya? Entonces la resistencia, como la resistencia es L partido por sigma A, esta que está aquí, esto que está aquí es la resistencia de un cable con conductividad. Entonces la resistencia de ese mismo cable lo podemos escribir como ρ por L partido por A. Entonces hay que tener claro que en un cable, cuando aumenta el largo, aumenta la resistencia. Y cuando aumente el área del cable, también disminuye la resistencia. Y esto, como les dije la vez anterior, es importante en los sistemas de potencia, porque los sistemas de potencia circula mucha corriente y cuando hay un poco de resistencia, eso afecta mucho los voltajes que llegan. Una cosa que quería mostrarles y que es bien importante en la ley de Ohm, que es bien simple también. Si se fijan acá arriba, R igual a delta B partido por I, voltaje partido por corriente. Esta ley se cumple en un circuito. Un circuito es lo que vimos, muy parecido a lo que vimos con los condensadores. Un circuito consiste en una fuente de voltaje, una batería o lo que sea, después un cable y una resistencia. Eso es un circuito, es el circuito más simple. Si en ese circuito la resistencia disminuye, de acuerdo a la ley de Ohm, la corriente va a aumentar. Fíjense en esta ecuación de aquí, si pasan multiplicando el I hacia allá y el R hacia abajo, vamos a tener que si la resistencia disminuye y el voltaje es el mismo, entonces la corriente aumenta. Y si la resistencia disminuye a cero o casi a cero, la corriente aumenta a infinito o casi infinito. Y esto, en este caso, este aumento grande o casi infinito sí existe. Y como los infinitos producen problemas en la vida real, entonces lo que ocurre en realidad es que ocurren normalmente cortes de corriente. ¿Por qué entonces ocurren los cortes de corriente en cualquier parte? Porque en un circuito la resistencia disminuye a cero y por lo tanto la corriente aumenta casi a infinito.
Esto lo pueden hacer algunas pruebas, con cuidado, eso sí, no se me vayan no se van a electrocutar. Por ejemplo, en una batería de auto, la batería de auto entrega 12 volts, ¿cierto? Pero las baterías de auto tienen mucha capacidad de entregar corriente, pueden entregar hasta 300 amperes, que es una cantidad gigante de corriente. Si ustedes conectan un cable entre los dos bornes de la batería, no lo van a poder conectar de hecho. Si ustedes hacen un topón, solo un toponcito entre un borne y el otro con un cable, van a ver que salta una chispa más o menos grandota. ¿Por qué salta esa chispa? Porque la resistencia, cuando ustedes tratan de conectar el cable, la resistencia baja a cero o casi cero y la corriente aumenta demasiado. Y ese aumento de corriente produce una chispa. Si ustedes estuvieran en una casa antigua, de esas de madera, y produjeran la misma chispa dentro de un circuito eléctrico, van a tener un lindo incendio. Así que hay que tener cierto cuidado con esto. Lo mismo. Ahora, como esto es peligroso, existen sistemas de seguridad. Todas las casas ahora tienen lo que se llaman los automáticos. ¿Qué son los automáticos? Los automáticos son unos dispositivos que cuando la corriente aumenta o sobrepasa un cierto valor, entonces se corta. Por eso se llama, automáticamente se corta. En general ese valor puede ser 10 amperes, 15 amperes, 20 amperes, depende, ¿ya? Ahora, esos están diseñados para que el circuito no lleve más corriente de lo que dice el dispositivo, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes, en vez de, yo les he dicho que hagan la prueba metiendo un clavo al enchufe, ¿cierto? Para que sientan la corriente. Si ustedes ese clavo lo doblan y meten las dos puntas del clavo al enchufe, no les va a dar la corriente. ¿Por qué no les va a dar la corriente? Porque la corriente va a pasar de un borne al otro borne. No va a pasar a través de ustedes porque es más fácil irse para el otro lado. Pero el automático va a funcionar y rápidamente se va a cortar la corriente. Así que no, en ese caso no va a pasar nada. Ya, entonces tenemos la ley de Ohm. Ya, esto, ojo que esto ocurre en la vida real. Así que traten de entender bien este concepto de que cuando la resistencia disminuye mucho, la corriente aumenta demasiado, ¿ya? Así que fíjense bien cuando ustedes conectan circuitos. Por ejemplo, esto me pasó hace años atrás, un profesor de física enchufó un sistema diseñado para 110 volts en nuestro circuito que está hecho para 220. ¿Qué pasa con eso? Los aparatos que están diseñados para 110 volts tienen menor resistencia que los aparatos que están diseñados para 220. Al tener menor resistencia y haber mayor voltaje, entonces la corriente que pasa es muy grande y esa corriente quema el aparato, ¿ya? Bien, otro concepto que es importante es la potencia. La potencia eléctrica, la potencia y la energía son siempre lo mismo. La única diferencia es que existen distintos tipos de potencia. Existe potencia, ¿cómo se llama? Potencia mecánica, potencia eléctrica y otros tipos de potencia, ¿ya? La potencia eléctrica se define como la energía dividido por el tiempo. Si uno, o el trabajo dividido por el tiempo. Ahora, si uno toma una cantidad infinitesimal, un trabajo infinitesimal, dW, que es lo que está aquí,
¿ya? Vamos a calcular el trabajo que efectúa la corriente. Cuando la corriente se mueve de un lugar a otro, esa corriente hace trabajo. Y vamos a ver cómo se calcula ese trabajo. Entonces, un elemento infinitesimal de trabajo, dW, es igual a V por dQ. Un poco para entenderlo. V es el voltaje que hay entre los dos lados de un cable. Y dQ es la carga que se está moviendo porque se está generando un trabajo. Cuando uno mueve una carga de un lugar a otro, ese movimiento de carga significa un trabajo, ¿ya? Entonces, el trabajo por unidad de tiempo es la potencia. Dividimos por dW, lo dividimos por dt, y ahí tenemos dW a dt es igual a la potencia, y eso es V por dQ a dt. Pero dQ a dt, ¿qué es lo que es dQ a dt? Es el movimiento de cargas en función del tiempo. Y eso lo habíamos definido como la corriente. Entonces dQ a dt es I, y la corriente I, tenemos entonces que la potencia es igual a V por I. Entonces, el trabajo que hace la corriente cuando se mueve en un cable o en un dispositivo o lo que sea es V por I. Y utilizando la ley de Ohm, podemos reemplazar este I es igual a V partido por R, y nos queda que la potencia es V cuadrado partido por R, o, de nuevo usando la ley de Ohm, P es igual a I cuadrado partido por R. La potencia es I cuadrado partido por R. Entonces, fíjense un poco en esta formulita que tenemos acá. La potencia es I cuadrado por R. Cuando se mueve la corriente por un cable, el cable, aunque es un conductor, no es perfecto, por lo tanto un cable siempre tiene un poquitito de resistencia, por lo tanto va a haber una potencia. ¿Qué va a pasar con esa potencia? Esa potencia se disipa, esa potencia se pierde. ¿Y cómo se pierde esa potencia? En calor. Entonces, cuando circula una corriente por un cable, la potencia va como la corriente al cuadrado. Por lo tanto, mientras más corriente haya, el cuadrado de la corriente nos va a dar la potencia. Entonces, para poder mover la corriente de un lado a otro, no conviene mover mucha corriente, conviene mover poca corriente. Pero ustedes dirán, ¿cómo se hace eso? Bueno, una manera de mover poca corriente, pero mover harta energía, es subir el voltaje. Por eso los sistemas de transferencia de los cables de alta tensión que se llaman, ¿por qué son cables de alta tensión? Tienen voltajes muy altos. Si ustedes se suben a una de estas torres de alta tensión, bueno, no, es medio difícil eso, pero bueno. Se van a dar cuenta, o no se van a dar cuenta en realidad. Las torres de alta tensión tienen voltajes que son muy altos. En algunos casos llegan hasta 100.000 volts. Hay de 75.000 volts. Bueno, y por supuesto más abajo también. ¿Por qué son de alta tensión? De alta tensión son mucho más peligrosas. Si a ustedes se les ocurre colgarse de 2 cables de alta tensión, en menos de un milisegundo van a estar convertidos en un carboncito negro. Entonces, ¿por qué se transfiere la energía usando alta tensión cuando es tan peligroso? Porque al haber alta tensión, baja la corriente. Fíjense, ¿dónde está la ley de Ohm? Mire, fíjense aquí la ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm, ¿cierto? La resistencia del cable es constante. Si el voltaje es grande, entonces para que se mantenga R constante, la corriente tiene que ser más chica. ¿Ya?
Por lo tanto, una manera de transferir energía de un lado a otro usando poca corriente es aumentar el voltaje. Si ustedes aumentan el voltaje, para que la resistencia se mantenga constante, la corriente tiene que aumentar. Ah, no, espérense, no, me equivoqué por ahí. Bueno, no importa. Esto es cierto. Los cables de alta tensión, entonces, se diseñan de esa manera para que la corriente no sea demasiado. ¿Y para qué? Para que no se pierda mucha energía en el camino. Por eso existen los cables de alta tensión. Por supuesto, en las casas no puede haber alta tensión porque eso sería muy peligroso, y por eso que el voltaje se baja de los máximos 75.000 volts, se baja a 220, que es el voltaje normal de las casas, en Chile por lo menos. Bien, entonces, eso tenemos con la potencia. Vamos a ver ahora unos pocos circuitos. Ya, y vamos a definir, bueno, ya lo hemos visto antes, pero la fuerza electromotriz. ¿Qué es lo que es la fuerza electromotriz? En realidad la fuerza electromotriz es el nombre que se le dio cuando recién se empezó a entender este concepto de voltaje, corriente y resistencia. ¿Ya? La fuerza electromotriz es algo que es una fuerza, bueno, no es una fuerza en realidad, es algo que hace que la corriente se mueva. Cuando la gente empezó a entender, a descubrir que había corriente, esto era hace como 300 años atrás, entonces se dieron cuenta que tenía que haber algo que moviera esa corriente, y a eso se le llamó fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz en realidad es lo que nosotros conocemos como voltaje, o diferencia de potencial o diferencia de voltaje. Y existen dispositivos que son los que producen una fuerza electromotriz o una diferencia de voltaje. Y estas son las baterías o las fuentes de poder o los generadores eléctricos. Ya todos estos sistemas producen una fuerza electromotriz. ¿Ya? Las baterías que son lo que vamos a usar en este curso son unas fuentes de voltaje o fuentes de diferencia potencial que lo generan mediante reacciones químicas. Dentro de una batería tenemos unos electrolitos que químicamente generan esta diferencia de potencial. De todas maneras, ustedes saben que para que se mueva algo tiene que haber una fuerza. Y esa fuerza sabemos que está producida por el voltaje. Cuando uno tiene una diferencia de voltaje entre dos puntos, ahí vamos a tener una fuerza eléctrica. Y esa fuerza eléctrica es la que hace que los electrones se muevan. Ya, entonces tenemos una fuente, una FEM. A propósito, fuerza electromotriz a veces se abrevia como FEM, ¿ya? Y las FEM entonces producen una corriente. Vamos eh, a ver un poco cómo funcionan las corrientes. Déjenme cambiar ahora a la pantalla.
Veamos. Por ahí está más o menos. Ahí sí. Ya, entonces tenemos un circuito. ¿Cuáles son los circuitos? Los circuitos, el circuito más simple es uno formado por, este es un circuito. A esto, este es el símbolo de una resistencia. Y este es una batería. La línea larga de la batería corresponde al borne positivo y la línea negra y la línea más corta corresponde al borne negativo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en este circuito? En el circuito vamos a tener la ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? B igual a R por I. Ahora, ojo, esta es la manera de escribir la ley de Ohm. B siempre se refiere a una diferencia de potencial. Hay que tenerlo claro. Siempre cuando uno habla de B es una diferencia de potencial, no es un B absoluto. Por ejemplo, en esta batería, si esta fuera una batería de, no sé, por las típicas pilas de 1,5 volt, entre el borne positivo y el borne negativo tenemos una diferencia de 1,5 volt. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a ocurrir en este circuito si tenemos aquí un cierto voltaje? B sub 0, por ejemplo. B sub 0, como tenemos como tenemos un voltaje, va a haber una fuerza. Esa fuerza va a hacer que se muevan los electrones. ¿Cómo se mueven los electrones? Los electrones se mueven desde el lado negativo hasta el lado positivo, porque los electrones son atraídos por lo positivo. Los electrones, acuérdense, son negativos. Entonces los electrones se mueven hacia allá y vamos a tener movimiento de electrones en esa dirección. La corriente, como la hemos definido, va en sentido contrario al movimiento de los electrones. Entonces, la corriente va a ir en esa dirección. Y la corriente entonces sale del lado negativo y se va hacia el lado, sale del lado positivo y se va hacia el lado negativo. Se va, acuérdense, en dirección contraria al movimiento de los electrones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta resistencia? ¿Qué va a pasar cuando la corriente atraviesa la resistencia? Aquí, si tenemos una corriente, aquí tenemos R y tenemos una corriente. De acuerdo a la ley de Ohm, acá vamos a tener B igual a R por I, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la corriente cuando atraviesa una resistencia produce un voltaje. De acuerdo a la ley de Ohm, ya no es porque no estoy inventando eso de que se genere un voltaje, sino que la ley de Ohm dice que en esta resistencia vamos a tener una diferencia de potencial. ¿Cuál va a ser esa diferencia potencial? Bueno, esto es R por I, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la corriente que circula por este circuito? Va a ser este que está aquí. Ahora, aquí uno ve también lo que les decía recién. I igual a B partido por R. Si achicamos esta resistencia,
Entonces, este I se nos va a ir a infinito. R tiende a 0, I tiende a infinito. Y por lo tanto, ahí se nos va a producir un cortocircuito. Bien. Veamos ahora qué pasa si tenemos dos resistencias en vez de una. ¿Qué va a pasar en este caso? Lo mismo que antes, el voltaje va a generar una corriente y esa corriente va a atravesar estas resistencias. ¿Cuál va a ser la corriente? Ahí tenemos I. B sub 0 es conocido. ¿Cuál va a ser la corriente? Entonces, ¿qué queremos? Veamos un poquitito qué es lo que pasa aquí. Suma de resistencia, lo que queremos hacer es encontrar un circuito equivalente tal que este circuito se convierta en algo más simple y que sea de esta forma. Y este R equivalente, ¿ya? Entonces, queremos encontrar este circuito, por supuesto con el mismo voltaje. Queremos encontrar cuál es esta R equivalente, tal que esto sea equivalente a lo que tenemos acá. ¿Qué va a pasar cuando la corriente atraviese la resistencia R1? Va a producir una diferencia potencial, ¿cierto? Supongamos que, a ver, primero que nada, la corriente. Tenemos V sub 0, se nos va a generar una corriente. Esta corriente, la corriente, acuérdense que es la cantidad de electrones que están atravesando de un lugar a otro. Si acá yo tengo, no sé, pues supongamos, tengo 10 electrones que salen de aquí, esos 10 electrones van a atravesar R1 y también van a atravesar R2, porque son los mismos electrones, no se pierden, en el camino no se pierden electrones. La única manera de que se pierdan electrones es que los electrones salgan hacia alguna otra parte. Pero para salir necesitan un cable. Los electrones no pueden saltar por el aire. Entonces, como los electrones son los mismos, entonces la corriente que atraviesa R1 y la corriente que atraviesa R2 es la misma. Y la corriente que atraviesa este cable acá abajo es la misma. Entonces aquí voy a tener I, acá también voy a tener I y acá abajo también voy a tener I. Entonces, en un circuito, a esto se le llama circuito cerrado, la corriente va a ser siempre la misma. ¿Cuál va a ser el voltaje en R1? En R1, ¿qué voy a tener? La ley de Ohm me dice que V sub 1 va a ser igual a R1 por I. Esa es la ley de Ohm, ¿cierto? En R2, ¿qué voy a tener? Casi lo mismo. V2 es igual a R2 por I. La corriente va a ser la misma. La resistencia es distinta porque este es R1 y ese es R2, por lo tanto el voltaje V1 y V2 van a ser distintos. Fíjense entonces que este voltaje que hay aquí en R1 no va a ser el mismo que hay en V0, ni este tampoco va a ser el mismo que hay allá. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál va a ser V1 y V2? No lo sabemos todavía porque no conocemos cuánto vale I. Solo sabemos cuánto vale V sub 0 y cuánto vale R1 y cuánto vale R2. Ya. Pero vamos ahora a usar la definición de diferencia de potencial.
delta B, la definición es igual a la integral de E punto dl. ¿Se acuerdan de esto? Ustedes ya no quieren ni ver integrales, pero van a tener que seguir viéndolas. Ya. ¿Qué es lo que significa esta fórmula? Acuérdense, esta fórmula es la diferencia de potencial entre dos puntos, es esta integral. Este es entre A y B. Esto se lo estoy repitiendo, pero necesito que ustedes lo aprendan bien. Supongamos que yo aquí tengo A y aquí tengo B. Aquí le vamos a poner C, a ese punto le vamos a poner C. ¿Cuál es la diferencia si yo me voy, si el camino que elijo es desde A hasta B, por aquí? Delta B1 es igual a la integral de E punto dl, pero la diferencia potencial en este camino yo la conozco. La diferencia entre A y B es B0, ¿cierto? Así que no necesito hacer la integral. Entonces, delta B1, que sería la diferencia potencial entre A y B por este camino, va a ser B sub 0. Pero si yo digo Profe, delta B2... profe, ¿me escucha? ¿Qué pasó? Em, si hiciera, por ejemplo, desde B a A, tendría que dar negativo. Justamente, da negativo. De Ah, B ya, a A da negativo. ya, ya, gracias. Claro. Entonces, sí, la diferencia potencial, acuérdense que el lado positivo de la batería es la línea larga y el lado negativo es la línea corta. Entonces, si yo voy de un lado positivo al negativo, entonces es positivo y al revés es negativo. Ya, pero resulta que yo también me puedo ir de A a B por este otro camino, por el otro camino, ¿cierto? Yo me puedo ir por acá, este camino 2. Delta B2 es la diferencia potencial entre A y B, pero por el segundo camino. Ahora, esta integral de acá, esta definición, no depende del camino, es siempre la misma. Delta, si yo voy de A hasta B, el voltaje va a ser siempre el mismo, no depende del camino. A pesar de que uno es más largo que el otro, el potencial va a ser el mismo. Entonces, delta B de delta B2 va a ser también B sub 0. B sub 0. Pero a su vez, esto va a ser la integral de A a B en 2, ¿cierto? Vamos a ponerle un 2 por aquí, de E punto dl, ¿ya? Pero la integral, como yo estoy haciendo un camino, puedo hacer el camino de, bueno, aquí hay un menos, puedo irme de A hasta C, de A a C, de E punto dl, menos la integral de C, me voy primero desde A hasta C y después desde C hasta B, de E punto dl. Esto ya, como les dije hace un rato, esto ya lo hice, pero estoy repitiéndolo porque quiero que lo entiendan bien. Entonces, delta B2 va a ser esto de acá. Pero resulta que cuando yo atravieso de A a C, voy a tener, ¿qué es lo que voy a tener? El voltaje en R1. Y el voltaje en R1 ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Y cuando atravieso de C a B, o sea, cuando atravieso esta otra resistencia, voy a tener acá delta B2. Entonces, a ver, ¿dónde seguimos? Entonces, delta B2 va a ser el voltaje acá en R1, voy a ponerle delta B R1 más delta B R2. El voltaje que hay en esta resistencia y el voltaje que hay en esta otra. Pero
este delta V1, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? Era R1 por I, más R2 por I. Entonces, el delta V, el voltaje en la resistencia R1, de acuerdo a la ley de Ohm, es R1 por I, y el voltaje en la resistencia 2 es R2 por I. ¿Ya? Y este delta V2 ya sabemos que es V sub 0. Ya entonces tenemos que el voltaje entre estos dos puntos es la suma de los voltajes en el circuito. Y a eso se le llama que el voltaje en un circuito es la suma de las caídas de voltaje en los distintos componentes. Entonces, el voltaje que hay aquí es la suma de las caídas de voltaje. A esto se le llama caída de voltaje, ¿ya? Es la suma de las caídas de voltaje en el circuito completo. Ya. ¿Qué es lo que estábamos ubicando originalmente? Queríamos encontrar un R equivalente tal que B sub 0 es igual a R equivalente por I. Queremos simplificar este circuito y obtener este segundo. ¿Ya? ¿Cuánto vale R equivalente? No lo sabemos. La corriente tiene que ser la misma que acá. ¿Por qué? Porque el circuito tenemos que tener el mismo circuito, o sea, tiene que ser el mismo funcionamiento. Para que funcione de la misma manera, la corriente tiene que ser la misma. Entonces, B sub 0 es igual a R equivalente por I. Igualamos estas dos cosas y me queda que R equivalente por I es igual a R1 por I más R2 por I. Se nos van los I. Y me queda que R equivalente es igual a R1 más R2. Entonces, hemos encontrado lo que se llama la resistencia equivalente cuando las resistencias están en serie. El concepto de en serie o paralelo es exactamente lo mismo que ya vimos para los condensadores. Dos resistencias están en serie, como acá, cuando tienen un borne en contacto. Este borne está en contacto con ese otro. Contacto eléctrico, por supuesto. ¿Ya? Y no hay nada, acuérdense que no tiene que haber nada entre medio. Si hubiera un tercer cable aquí, ahí ya no están en serie. Entonces, para que estén en serie, tiene que haber dos bornes en contacto y ninguna cosa entre medio. Ya, entonces, para las resistencias en serie, tenemos que el R equivalente es R1 más R2. Fíjense que esto no era lo mismo que con los condensadores. Con los condensadores, cuando están en serie, se suman los inversos. Ya, vimos entonces qué pasa si tenemos más resistencias. Entonces es simplemente la suma, ¿no es cierto? Entonces en serie, R equivalente es igual a R1 más R2 más R3 más lo que ustedes sean. Si hay más resistencias en serie, entonces tenemos lo mismo. Ya, ¿qué viene ahora? Resistencia en paralelo, ¿cierto? En paralelo tenemos un circuito que sería aquí tenemos R1, aquí tenemos R2 y ahí tenemos B sub 0, ¿cierto?
Ya. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Igual que antes, queremos encontrar un circuito que sea de esta forma. ¿Qué voy a tener en este circuito? En este circuito voy a tener B sub 0 es igual a R equivalente por I. ¿Cuál es la corriente? No la conocemos todavía. ¿Y qué va a pasar en este circuito? Aquí también vamos a tener una corriente. Vamos a tener I. ¿Ya? Ahora, veamos un poquitito qué es lo que pasa con esta corriente. La corriente hay que pensarlo que es simplemente una cierta cantidad de electrones que se están moviendo en una dirección. ¿Qué pasa en este punto A? Cuando llega la corriente a este punto A, la corriente puede dividirse. ¿Por qué se puede dividir? Porque tiene dos caminos. Y hay una cierta cantidad de corriente que si yo tenemos 10 electrones, esos 10 electrones ven que hay una bifurcación y dicen, 5 se van para un lado y 5 para el otro. O 3 hacia un lado y 7 hacia el otro. ¿Ya? Es más o menos obvio, ¿cierto? Entonces, si yo tengo I acá, acá voy a tener, vamos a tener hacia abajo, podría tener I1 y hacia el lado voy a tener I2, ¿cierto? Se me va a dividir la corriente. ¿Cómo se va a dividir? No lo sé todavía. No conozco la corriente y tampoco menos conozco cuánto vale I1 y cuánto vale I2, ¿ya? Pero la ley de Ohm sí nos dice ciertas cosas. Aquí tengo A, aquí tengo B, y aquí tengo, vamos a ponerle aquí C, y aquí le voy a poner D. Ya, primero que nada, cuál es, aquí en la batería, a ver, espérense, no, vamos a hacerlo para que sea menos enredado, vamos a poner, para que se tenga bien clara la cosa, aquí le vamos a poner A, B, C, D, E, F. Primero que nada, ¿cuál es delta B? La pila está fallando. Delta B a B. La diferencia entre este punto y este punto va a ser B sub 0, ¿cierto? Porque aquí entre estos dos puntos yo tengo una batería y esa batería tiene una diferencia potencial B sub 0. ¿Cuál va a ser delta B sub CD? La diferencia potencial, ¿cuál va a ser la diferencia potencial entre el punto C y el punto D? Eso se lo vamos a preguntar a alguien por ahí. A ver, ¿quién es el primero? Domingo Castro. ¿Cuál sería delta B sub CD? ¿Cuál sería? ¿Está por ahí Domingo? Sí, creo que sí, pero no escucho nada. A ver, vamos a ponerlo más fuerte. Ups. Domingo, ¿está por ahí o no? Parece que no. Ya, al vecino. Ángel Vilches. Domingo Castro está en clase o no? Sí, parece que está en clase, ya. Pero ¿cuánto es delta B sub CD, po? Aló, Ahí sí, ahí te escucho.
Ya, ahí perfecto. El mismo voltaje. Perfecto. El mismo voltaje, excelente, excelente. ¿Por qué el mismo voltaje? Esto es, disculpen para los que sepan, estoy insistiendo porque hay que tenerlo bien claro. Entre este punto, entre el punto A y el punto C hay un cable, ¿cierto? Y en un cable la diferencia potencial siempre es cero. No hay diferencia potencial dentro de un cable. Y entre B y D también hay un cable o un conductor y por lo tanto entre B y D no hay diferencia potencial. Ahora, si entre estos dos hay una diferencia potencial, entonces entre C y D también hay la misma diferencia potencial. Entonces, B sub CD es B sub 0. Y también B sub delta sub EF también va a ser B sub 0. ¿Por qué? Porque entre A y F hay un cable. Y entre estos dos puntos no hay diferencia potencial. Por lo tanto, el punto E eléctricamente es igual al punto A. Y el punto F eléctricamente es igual al punto B. Entonces, no importa si están lejos o cerca. Eléctricamente son lo mismo. Entonces, delta EF también va a ser B sub 0. Ahora, habíamos dicho que en R1 tengo I1. ¿Cuánto va a valer I1? Entonces, a partir de acá voy a sacar que I1 es igual a una ayuda de memoria, B igual a R por I, ¿cierto? Y es delta B partido por, delta B1 partido por R1, ¿cierto? El voltaje I1 va a ser la diferencia potencial que hay acá, pero la diferencia potencial que hay ahí es B sub 0. Por lo tanto, I1 va a ser B sub 0 partido por R1. ¿Cuánto va a ser I2? I2 va a ser B sub 0 partido por R2, ¿cierto? Entonces resulta que ahora yo conozco cuánto vale la corriente en R1 y la corriente en R2. Además, ya, entonces ahí tenemos eso. Hace un rato les dije que la corriente, cuando llega al punto C, la corriente se divide en I1 y en I2. Pero la corriente no se pierde. En C, entonces, vamos a tener que I igual a I1 más I2. Porque la corriente no se pierde. Si tengo 10 electrones, van a irse 7 para un lado y 3 para el otro. Pero 7 más 3 van a seguir siendo 10, ¿cierto? Por lo tanto, la corriente en el punto C se divide y la corriente que entra es igual a la suma de las corrientes que salen. Y además, I es igual a I1. ¿Cuánto vale I1? I1 vale B sub 0 partido por R1 más B sub 0 partido por R2. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es nuestro circuito equivalente? El circuito equivalente era R equivalente B sub 0. En el circuito equivalente yo voy a tener que B sub 0 es R equivalente por I. ¿Cierto? Ahora, la corriente va a ser la misma. ¿Y cuánto vale? Y por lo tanto, reemplazo este acá arriba y que tengo, entonces, I es igual a B sub 0 partido por R equivalente. Reemplazo este allá arriba y me queda B sub 0 partido por R equivalente es igual a B sub 0 partido por R1 más B sub 0 partido por R2. ¿Ya? ¿Y qué nos queda acá finalmente? Se nos van esos B sub 0 y me queda aquí 1 partido por R equivalente es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por
R2. Y esto es lo que se llama esta es la suma de resistencias en paralelo. Entonces, cuando tenemos resistencias en paralelo, la suma se hace con los inversos. Por supuesto, si hay más resistencias en paralelo, entonces se van sumando las otras resistencias. Como de tiempo ya. Fíjense, vamos a ver algunos detallitos ahora antes de seguir. Y ahora uno puede ser bien imaginativo y puede tener muchas combinaciones distintas. Por ejemplo, supongamos que tengo aquí esto. Aquí tengo R1, aquí tengo R2 y aquí tengo R3. Y ahí tengo B sub C. Veamos. Y más adelante vamos a hacer combinaciones más enredadas todavía. Pero primero que nada tenemos que tener claro qué es lo que pasa con las resistencias. R1 y R2, ¿están en paralelo? ¿Sí o no? Aquí le pregando. A Alejandro Olea. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿R1 y R2 están en paralelo? Sí, ¿están en paralelo, sí o no? Yo diría que no, porque hay algo entre medio. R3. Exactamente. Hay algo entre medio. Para que estén en paralelo, este contacto tiene que estar en contacto directo con este otro. Y si te fijas, aquí no hay contacto directo porque está entre medio está R3. Este está en contacto directo con R2, eso está bien. R1, por este punto, está en contacto con este otro. ¿Qué otra cosa, qué podríamos encontrar aquí de este circuito? ¿Cuáles están en serie y cuáles en paralelo? Por ejemplo, R1 y R2 están en serie porque este está en contacto eléctrico con este otro, ¿cierto? ¿Están en serie R1 y R2? ¿A quién le preguntamos? A Benjamín Buchmann será, no estoy muy seguro. No se alcanza a ver el nombre completo. Benjamín Buchmann algo. R1 y R2, ¿están en serie al estar estos dos en contacto? ¿Está por ahí, Benjamín? Parece que no. ¿Algún voluntario? R1 y R2, ¿estarían en serie o no? Yo pienso que están en paralelo. ¿R1 y R2? Sí. No, no están en paralelo, pues ya dijimos que no están, porque para que estén en paralelo, tienen que estar los dos bornes en contacto. Mira, este está en contacto con ese, ¿cierto? Perfecto. Pero este de acá arriba no está en contacto con este otro, porque aquí tenemos R3 entre medio. Para que estén en paralelo, tienen que estar en contacto directo. Y estas dos, este no está en contacto directo con este otro. Profe, pero ese análisis lo hace viendo como el recorrido de los electrones o lo hace viendo el sentido de la corriente. No, el recorrido de los electrones más bien. Ah, Sí, ya, ya. Y sí, ahí me calza. si es que los electrones pueden ir sin ningún problema desde aquí hasta acá, entonces eso es contacto eléctrico. Pero en este caso los electrones, para ir desde este punto hasta este punto, tienen que atravesar R3, por lo tanto no es contacto directo.
Eso hay que tenerlo claro. Entonces, para que haya contacto directo, para que haya contacto eléctrico, tiene que haber un cable y nada más. Por eso R1 y R2 no están en paralelo. Profe, Ajá. profe, entonces en ese caso R3 y R2 estarían en serie. Justamente, excelente. Están en serie porque estos dos están en contacto. Este punto está en contacto eléctrico con ese otro. ¿Te fijas? Entonces, estas dos están en serie. Mira, y la, y la otra pregunta era, mira, R1 y R2, ¿están en serie o no? Porque R1, este está en contacto eléctrico con ese otro. R1 y R2, ¿estarían en serie o no? ¿A quién le preguntamos? Joaquín Herbag. No, profe, no estarían en serie. Justamente, ¿por qué? Eh, porque R2 más R3 debería estar en paralelo con R1. Sí, pero la pregunta es si R1 y R2 están en serie. Por- Acuérdense que para que estén en serie, ¿qué se necesita para que estén en serie? Solamente se necesita que un borne, uno de los contactos, esté en contacto con el otro. Y este está en contacto con este. Pero además se necesita que no haya ninguna otra cosa entre medio. Y acá sí hay un cable. ¿Te fijas que hay un cable que sale para allá? Entonces, este R1 y R2 no está en serie porque aquí está este cable. Entonces, para que estén en serie no tiene que haber nada entre medio. Entonces, por ejemplo, aquí R3 y R2 están en serie porque acá no hay nada más entre medio. No hay ningún cable que salga para allá. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que hay que tener claro en serie. En serie significa que hay un contacto eléctrico directo y nada más. Y en paralelo significa que hay dos contactos eléctricos directos. ¿Ya? De todas maneras, ya estamos en el tiempo. Preguntas. Parece que no. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es como algo tan específico, sino que es como las notaciones en ciertas definiciones que me enreda cuando cambian de delta V a V nomás. Mi pregunta es, ¿en qué contexto debería asumir que delta V es simplemente V? Mira, delta, cuando uno habla de B sub 0 o B o V, eso siempre, siempre, absolutamente siempre significa que hay una diferencia de potencial. ¿Ya? Así que cuando uno está hablando de B sub 0, ese B sub 0 no es un B sub 0 solo. Siempre se refiere a delta a una diferencia. Yo sé que la notación uno no escribe el delta, ¿ya? Pero debería escribirse siempre. Pero eso, lo que pasa es que para simplificar la notación, uno no escribe este delta. Pero cuando uno habla de voltaje o de potencial o de FEM, que la definimos hace poco, siempre se refiere a que es una diferencia de potencial o diferencia de voltaje. ¿Ya? Así que Ah, cuando ya. uno habla
de V siempre está refiriéndose a un delta V. ¿Ya? Ah, ya, entiendo. Es simplemente Eso, que por notación no se escribe este delta para que sea un poco más fácil de escribir. En realidad esto viene de hace por lo menos 200, 300 años atrás, así que no es cosa que yo esté inventando. ¿Ya? Entonces, acuérdense, siempre el voltaje se refiere a una diferencia de voltaje. Ya, pues entonces nos veríamos Profe, mañana. ¿Ah? para resolver ese sistema hay que encontrar un R equivalente al igual que el anterior. O Claro. sí, funciona también en serie. Hay que encontrar un R equivalente y una vez que uno encuentre... Pero entre R1 y R2, porque R3 no, en este caso estaría como afectando a la resistencia de 2, pero no la de 1. Mira, hay que verlo un poquitito más en detalle, porque fíjate, si uno tiene una corriente I acá, esta corriente I se separa, ¿cierto? Se Sí, separan I1 acá y aquí un I2, por ejemplo. Pero yo no puedo calcular I1, porque entre este punto y este punto no voy a tener B sub, sí, aquí sí tengo B sub 0. Sí, ahí sí, sí está B sub 0, pero en el siguiente no. aquí hay B sub 0, pero acá no tengo B sub 0. Entonces Sí, yo aquí no voy a poder calcular I2, porque claro. no tengo los voltajes. Entonces, para resolver este circuito hay que simplificar el sistema primero. Y Ya, para eso hay que hacer las sumas de resistencia. Eso lo vamos a ver mañana. ya. Mañana vamos a ir viendo cómo sumamos las resistencias para poder resolver los circuitos. Pero primero acuérdense, primero hay que saber bien si las resistencias están en paralelo o en serie. Y no siempre uno sabe que están en serie o que están en paralelo. Porque el dibujo a veces engaña. ¿Ya? Por ejemplo, lo que le Bien. dijimos recién, pues R3 y R2 están en serie en este caso. Ya. Muchas gracias. Seguimos mañana entonces, ¿ya? Nos vemos, que les vaya bien. Chao, Le- profe, Chao, profe. gracias. Chao, Bien. profe, ahora cuídese. fue- Profe.